cordial saludo, tutora del curso de Epidemiología Ambiental. Mi nombre es Jenny Paola Guzmán Basta, pertenezco al grupo número 82 junto a mi compañero Jesús Adriana Costa, Luisa Fernanda Vanegas y Carelicet Marín. Vamos a hacer el pequeño video explicativo para dar solución a los interrogantes que nos presentaba la guía. Nosotros, los integrantes del grupo, hicimos aportes en el foro para resolver a juicio propio cada uno de los interrogantes de la guía. Hicimos una presentación y decidimos que escogimos un solo compañero para hacer la exposición de la información. Entonces vamos a hacer primero una pequeña introducción sobre la epidemiología. Entonces decimos que es una ciencia que estudia la distribución y los factores determinantes relacionados con la salud de las comunidades. Los objetivos de la epidemiología son identificar las causas de la enfermedad y los factores de riesgo y determinar la extensión de las enfermedades, estudiar la historia de las enfermedades, evaluar medidas preventivas para las mismas y desarrollar políticas de salud que sean de vigilancia y prevención de las mismas. Fundamentos de la epidemiología, todo lo basamos, casi toda la información fue basada del decreto 3518 del 2018, que es por el cual se reglamenta el sistema de vigilancia de salud pública. Primer interrogante, determinar por una enfermedad o brote puntual las estrategias de vigilancia vigentes en el país. Entonces, de manera general, las estrategias de vigilancia vigentes en el país incluye lo siguiente. Entonces, es una red de vigilancia en salud pública con base comunitaria. Entonces, esta red está dirigida por una autoridad sanitaria en el cual enlaza esfuerzos con el SIGILA y la institucionalidad constituida por los siguientes componentes. Entonces, se constituye por la vigilancia epidemiológica, por la vigilancia sanitaria, por el sistema de salud pública, por la Superintendencia Nacional de Salud, por el Ministerio de Salud y Protección Social, por la Institución Nacional, Centro Nacional de Enlace, por las Secretarías de Salud departamentales, por las Secretarías de Salud municipales y por las empresas promotoras de salud. Entonces, todas estas entidades tienen sus funciones determinando su alcance, su territorio y su distribución. Cada una son encargadas de informar, vigilar, controlar, prevenir y lanzar acciones inmediatas para prevenir las enfermedades, que es la principal función. También, si en dado caso que se hayan, controlarlas, hacer políticas para mitigarlas y llegar a su posible erradicación y eliminación dentro del sistema. Aquí hay un pequeño esquema de la dimensión de los actores por territorios. Entonces, los actores nacionales, departamentales, municipales, las UPGD, las intención de eventos de interés. Entonces, los eventos son las condiciones de salud, los factores de riesgo, los marcodeterminantes y la prestación del servicio. La dimensión del proceso de vigilancia, entonces, comprende la recolección de datos, el análisis de interpretación, la divulgación de estos, la orientación de la toma de las decisiones en la salud pública, las acciones inmediatas, la investigación, la planeación, las políticas y ya por último la población. La dimensión del sistema integral, entonces la planeación de estrategias, el control administrativo, el control operativo y procesos unitarios de los datos. Las medidas sanitarias en cuanto al decreto, entonces el objeto es prevenir y controlar las ocurrencias, están comprendidas en el artículo 41, que tiene como objeto prevenir contra la ocurrencia de eventos y existencias de una situación que atente contra la salud individual o colectiva. Se consideran las siguientes medidas. Entonces, las medidas sanitarias preventivas de control son las siguientes: es el aislamiento de la persona o animal enfermo, la cuarentena de estas personas o animales, la vacunación o otras medidas profilácticas de personas o animales, control de agentes y materiales infecciosos, tóxicos, vectores o reservorios, desocupación o alojamiento de establecimientos, clausura temporal o parcial, suspensión parcial, decomiso de objetos o productos, destrucción y desnaturalización de artículos, si fuese el caso, congelación y suspensión temporal de venta o empleo de algunos productos. El interrogante, entonces, esas eran las estrategias de vigilancia vigentes en el país. El interrogante número 2 será exponer la relación que existe entre los procesos de erradicación y eliminación dentro de un control nacional y el control internacional del sistema de vigilancia. Entonces,
Aquí hicimos un pequeño esquema, el proceso de control epidemiológico. Entonces, este proceso tiene información epidemiológica, medidas de control y alertas. Entonces, en el ámbito nacional está la información epidemiológica, las alertas nacionales, los procesos de eliminación y los procesos de erradicación. Eso es en cuanto al ámbito nacional. Al ámbito internacional se tienen que hacer alertas a los países miembros, la información epidemiológica internacional y el proceso de erradicación. Entonces, esta es la relación que hay entre los dos ambientes, el ambiente nacional e internacional, en cuanto al control en el sistema de vigilancia. De estos dos factores, de estas dos acciones, erradicación y eliminación. El interrogante 3 será identificar qué es un proceso de notificación, los eventos de interés en salud pública y cuál es la estructura para que se desarrolle. Para que se desarrolle esta notificación. Entonces, la notificación en salud pública. Entonces, una notificación es el procedimiento por el cual los individuos, los estamentos comunitarios, las IPS, comunican a la autoridad sanitaria correspondiente la presencia o ausencia de eventos que afectan la cotidianidad. Entonces, todos los integrantes del sistema de vigilancia en salud deben publicar y notificar los eventos y tienen que ser de reporte obligatorio, cumpliendo los modelos y protocolos de vigilancia. Entonces, existen tres clasificaciones para la notificación. Está la notificación inmediata, la con notificación diaria y la notificación centinela. Vamos a ver cada una de ellas. La notificación inmediata interviene enfermedades frente a alguna sospecha que debe comunicar en forma inmediata. La autoridad sanitaria correspondiente desde un lugar que fuese diagnosticada. Posteriormente, tiene un plazo de 2 a 4 horas para hacer la divulgación del evento. La notificación de enfermedades diarias. Entonces, esto comprende las enfermedades de declaración obligatoria que están dentro del sistema. Debe ser notificado una vez confirmado el diagnóstico por el respectivo establecimiento asistencial. Se envía un formulario y se hacen los protocolos correspondientes al Ministerio de Salud. Una vez por semana se hace esta notificación diaria. La notificación exclusiva a través de establecimientos centinelas. Entonces, estas enfermedades que tienen para este tipo de notificación está la influenza, la enfermedad de transmisión sexual, excepto las enfermedades como la gonorrea, la sífilis y el VIH, la varicela, la infección respiratoria aguda, la diarrea, las enfermedades de declaración obligatoria a través de establecimientos centinelas deben ser notificadas en cuanto a el número de casos semanales, el sexo, los grupos, la edad, una vez confirmado el diagnóstico respectivo en el establecimiento centinela. Enviando los formularios correspondientes semanalmente, incluyendo los datos de laboratorio en la autoridad sanitaria competente. Y posteriormente se remitan al Ministerio de Salud con igual de periodicidad. Estas son los tres tipos de notificación y las enfermedades que se tienen dentro de estos tres clasificaciones de notificaciones. Se debe hacer un análisis, estas son como las pautas para hacer las notificaciones. Se debe hacer una notificación, se debe plantear la necesidad de la educación si se necesita. Se incorporar grupos regionales para hacer estas notificaciones o para hacer los controles. El cuarto interrogante era hacer un análisis del proceso de vigilancia epidemiológica sanitaria en nuestro país y proponer alguna estrategia de mejoramiento. Entonces, nosotros como grupo podemos decir que los métodos de notificación son buenos con base a la gestión realizada en nuestro país. Pero pues obviamente tenemos que mejorar mucho, pues porque pues la salud es uno de los como componentes que son como los más críticos a nivel social. Se deben proponemos hacer una base de datos nacional que cualquiera pueda entrar a consultar o a informar. También se plantea la necesidad de educación más invasiva a los habitantes, una educación que sea más constante y que sea una educación que sea más agresiva en información a toda la comunidad.
grupos formando que se desplacen a regiones más remotas del país. Hay muchas regiones que son totalmente vulnerables a muchas enfermedades, que no tienen control, que prácticamente están en total abandono por el sistema de salud. Somos un sistema de salud muy fallable en ese aspecto de las comunidades remotas, de aquellas comunidades que necesita, que son prioridad, debería ser prioridad para el sistema de salud y no están atendidas. También proponemos hacer controles con donde fallan los procesos de notificación. Controles para que no se fallen todas estas enfermedades, que la divulgación sea constante, efectiva de las enfermedades y los controles nacionales, tanto nacional, departamental, según el territorio. Entonces, pues para nosotros el sistema de salud, de vigilancia epidemiológica sanitaria en nuestro país, pues tiene muchos avances, pero aún nos falta mucho por abarcar. Entonces, esto fue la explicación del grupo. Espero haya sido clara, precisa. Nuestra información fue basada en estas bibliografías que las sacamos del entorno de conocimiento y pues del decreto 3518. Muchísimas gracias.